Buenos días, raza, bienvenidos a este episodio Rompiendo Barreras, donde semana con semana estamos tratando temas que nos ponen limitantes a nuestro crecimiento personal y espiritual. Empecemos rompiendo la barrera de la semana. ¿Qué onda con la iglesia? Parte 1. Pues este tema se nos hace un tema muy interesante. Cabe recalcar que andamos con los expertos en la materia de la iglesia, como el padre Ángel y el padre Banibaldo. Más que nada es platicar un poco sobre preguntas frecuentes, ¿no? Así como la sección en una página de internet que dice preguntas frecuentes y así. Y vamos a ir haciéndolo por partes. Una de las preguntas que más se hace la gente, ¿no? Es ¿por qué existe la iglesia, no? Yo creo que desde ahí podemos partir. Se está riendo, nos estamos riendo todos, porque el padre Banibaldo es hiper fan del Real Madrid y Mariana trae una pluma del Barça. Entonces, hay mucha tensión. Así no se puede trabajar. Por el 2-2 del Paris Saint-Germain al Madrid. Ya clasificamos, lo siento mucho por ustedes. Ay, ya, bye. Regresando al tema. Yo creo que sí, porque existe la iglesia, ¿no? O sea, digo, si te vas a la Biblia, dice que pues Jesús le dice a Pedro, yo en ti edificaré mi iglesia, en esta piedra, ¿no? Ahí va la cosa. Close enough. Pues, más o menos. Bueno, a ver, o sea, ¿por qué existe la iglesia? Pues existe porque Jesús la quiso así, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, bueno, Cristo sí, la iglesia no. Pues partamos del presupuesto de que Jesucristo, si crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, pues se supone que crees en aquellas cosas que dijo, que hizo, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que se ve muy clara en el Evangelio, pues es que Jesús tenía un grupo reducido de personas cercanas, que son los apóstoles. Y después tiene también otro grupo más extenso, al que llama los discípulos. De hecho, siempre se distinguen los 12 de los discípulos. Y efectivamente, cuando Cristo le encarga a Pedro esa misión de ser piedra, y cuando les dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues les está compartiendo su misión. Es decir, Cristo está diciéndoles a ellos, ¿sabes qué? Tú vas a continuar la obra que yo comencé. Entonces, de ahí viene la iglesia, de la elección que Cristo hace de estos 12 hombres, que después van a su vez convenciendo a otros y transmitiendo ese poder de sacerdotes a otros. Y pues de ahí nace y de ahí viene la iglesia, de la voluntad de Jesús, ¿no? No es que nos la inventamos o un buen día dijimos, ¿saben qué? Pues a partir de ahora va a existir la iglesia. No, es algo que se ve muy claro en la voluntad de Jesús en el Evangelio. Sí, también además de la voluntad de Jesús de crear esta iglesia, pues es comunidad también, ¿no? Y a mí en esta pregunta lo primero que me vino a la mente fue la parábola del buen samaritano, ¿no? Que los padres de la iglesia, cuando el buen samaritano lleva a la persona herida, la lleva a una posada, y ahí los padres de la iglesia ven en esa posada la iglesia, ¿no? Es de Cristo que viene, nos recoge, sana nuestras heridas, y además de que nos pone en un lugar para terminar de sanar, para terminar de recuperar nuestras fuerzas hasta que Él venga de nuevo, ¿no? Entonces también es ese sentido, ¿no? De comunidad que te acompaña, de que vas caminando junto a un grupo de personas que te ayudan a perseverar en la fe y también te ayudan a tu felicidad. Sí, y también digo, otra de las preguntas es, ok, entendemos el por qué, y aparte el humano siento que somos personas que necesitamos estructura, necesitamos un orden. Y saber el porqué de las cosas también. También. Ya es un poco más existencial eso, pero también es el sacerdote, obviamente pues ahorita con el padre que dijo que pues, se hizo por medio de los apóstoles, porque tenían que ir a predicar y bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? Pero ¿por qué les decimos padre? ¿Por qué existen los sacerdotes, no?
Pues, no, pues es que un buen día me levanté y dije, pues ya vamos a existir, ¿verdad? No se crean, no es así, claro que no, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, como mencionaba al inicio, pues esa misión de Cristo, es decir, vamos a ponerlo como en términos un poco más coloquiales, ¿no? Imagínate que, a ver, que tú que andas ahorita ahí con tu negocio, tus popotes, etcétera, pues dices, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy a morir un día de estos. ¿Y a quién le dejo el negocio? ¿A quién le dejo la chamba, no? Ajá. Pues Jesús también dijo, bueno, a ver, yo voy a morir por los hombres. ¿A quién voy a dejar encargado de esta misión y de esta salvación? Entonces, de ahí viene precisamente los apóstoles que le transmiten ese poder a los sacerdotes para que puedan continuar esa misión de Jesucristo. O sea, ¿por qué existen? Pues porque si no existieran, sin los sacramentos, sin los sacerdotes, no se podría continuar esa misión que Jesús empezó cuando vino a redimirnos, ¿no? Vamos a decirlo así, casi como que son el hoy, o son quienes actualizan, quienes ponen en práctica lo que Jesucristo de alguna forma hizo hace pues miles de años, ¿no? ¿Y por qué se les dice padre? ¿Por qué se les dice padre? Pues yo creo que es por tradición. Es decir, el sacerdote, obviamente cuando se ordena sacerdote o cuando lo ordenan sacerdote, pues se les transmite un poder, se les transmite también un carácter, ¿no? Una impresión en el alma, un sello muy particular, que es el sello de Jesús, ¿no? Es como cuando, pues en las cartas antiguas, ya ves que las sellaban con un sello de lacre y pues tenía el sello del emperador o del rey. Incluso pues podías llegar a la muerte si llegabas a abrir una carta de esas que no iba dirigida para ti, ¿no? Entonces ese sello Jesús lo pone en el alma de esa persona y es el sello de Jesús y es el sello de Dios, ¿no? Entonces como comparten eso con Jesús, con Dios también, ese poder pues por extensión le decimos Padre también. Oiga, padre, pero tengo una pregunta. ¿Por qué me tengo que confesar yo con una persona que también es pecador? O sea, y yo creo que mucha gente tiene esa misma duda. Bueno, el tema de la confesión con una persona tiene varias dimensiones, ¿no? En primer lugar, como ya lo vimos en la iglesia, que el padre Banialdo dijo, Jesús instituyó una iglesia, una comunidad para hacerlo. También es voluntad de Jesús de que se haga dentro de esa iglesia, ¿no? Es decir, por medio de esa iglesia. Y para hacerlo, Jesús instituyó dentro de la iglesia sacramentos, que son signos sensibles, visibles, que eficaces, que transmiten gracia, ¿no? Y uno de ellos es la confesión o reconciliación. Y entonces, en ese sentido, así como el padre Banibaldo también explicó lo de los ministros, ¿no? O sea, pues Jesús ha querido que cierto número de elegidos compartieran con él su misión de salvar a la humanidad, al género humano. Entra dentro de eso la confesión, ¿no? Entonces, por eso en primer lugar puede ser eso. Y luego segundo también está la pregunta, pero es que yo me confieso directamente con Dios. También es que la cuestión es también el pecado, tiene una dimensión también social, o sea, no es simplemente una dimensión personal, es decir, yo rompo mi amistad con Jesús, sino también tiene una dimensión social con la iglesia, también te tienes que reconciliar con la iglesia. Entonces, porque rompes esa santidad de la iglesia también, lesionas esa santidad de la iglesia, y entonces desde acudir a un ministro, a un representante de la iglesia, ¿no? De la iglesia para reconciliarte también con esa iglesia, ¿no? Entonces, además de que es voluntad de Jesús de transmitir su gracia por medio de un ministro concreto, que son los sacerdotes, también está esa parte social dentro del pecado, ¿no? Entonces, es por eso que también, aunque el sacerdote es pecador, aunque el sacerdote también se tiene que confesar, también todos acudimos al mismo sacramento para el mismo fin. Y otra cosa también que es como, y lo veo más como en nuestra generación, ¿no? Como que todavía nuestros papás era la costumbre ir a misa. Y ahora nosotros, pues entre que nos da flojera o lo que tú quieras, no vamos tanto a misa. Y no es como que yo todos los domingos voy a misa. O sea, de repente sí la fallo, no lo voy a negar. Pero
Pero es como, bueno, ¿por qué es el ir a misa? Aparte del mandamiento, ¿no? Digo, obviamente es un mandamiento y todo lo que tú quieras, pero ¿cuál es el motivo, el propósito de ir a misa? Sí, también porque hay gente que dice que, no, yo siento a Dios en la naturaleza, cuando, no sé, cuando estoy en la playa, no sé, en algún lugar así. Y pues sí, o sea, ¿qué le dirías a una persona que dice eso, ¿no? Que no, yo no me hallo con Dios en una iglesia, ¿no? Pues yo, en lo personal, primero creo que hay distintas formas de la presencia de Dios, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cuando tienes el recuerdo de alguien en una conversación, a cuando tienes una fotografía de esa persona, a cuando le hablas por teléfono o cuando realmente estás platicando con esa persona, ¿no? Entonces la presencia de Dios en la Eucaristía pues es privilegiada, es la presencia real. Y por otro lado, o al menos yo siempre me hago este planteamiento, más que la obligación es la necesidad que experimentas tú, en el sentido de, a ver, es como el cuerpo, si no comes, pues no vas a estar bien. Si no comes, pues te vas a desmayar, te va a doler la cabeza y a la larga te mueres, ¿no? Pues necesitas alimentar tu alma. Puedes decir, bueno, lo puedo alimentar con otro tipo de cosas. Pues sí, pero ese alimento sólido, ese alimento fuerte que necesitas, te viene precisamente de ese contacto directo con Jesús, que es contacto, pues en la misa escuchas la palabra de Dios, en la misa, por ejemplo, presencias el sacrificio de Cristo, y no solo eso, ¿no? Si estás en vida de gracia, pues además Cristo entra en ti por la comunión. Sí, también comparto todo lo de que es el padre Banibaldo. Por obvias razones. Pero en el sentido de que no es una obligación en sí. O sea, como bien dice aquí Enrique, pues sí, como que hay gente que ha arrastrado una inercia de cumplir y de ir, y cuando le preguntas, oye, ¿por qué? Como que se queda en blanco, ¿no? Uh-huh. Pero también es todo ese, digamos, contenido teológico del sacrificio de Cristo, como Cristo viene a hacer esa nueva alianza, etcétera, que da pleno cumplimiento a los sacrificios de los judíos, etcétera, que como escuchamos en las cartas de San Pablo y en la carta de los Hebreos, que esos sacrificios no eran capaces de perdonar los pecados. En cambio el sacrificio de Cristo sí, o sea, es eficaz, ¿no? Para nuestra alma. Y sobre todo que Jesús en el Evangelio dice, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, que dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, pues jamás tendrá hambre, etcétera, ¿no? No morirá para siempre. Uh-huh. Y cuando nosotros rechazamos ir a misa los domingos, ¿no? Estamos rechazando voluntariamente la vida, ¿no? Entonces estamos eligiendo la muerte, ¿no? Por eso también Dios en el, no sé si en el libro de la sabiduría o en alguno de los salmos dice, elige la vida y no la muerte, ¿no? Entonces es lo que nos está también invitando Jesús, ¿no? No es que tengo que ir y porque me porté mal, pues ya pequé, no, sino es que tú voluntariamente no estás eligiendo la vida, lo que te conviene, lo que es bueno para tu alma. Aquí no hay culpa de que, es que estaba obligado, no estaba obligado, es que la cultura, no cultura, no, aquí cada quien elige. Uh-huh. Sí, también es como estábamos hablando en el episodio del cielo y el infierno, que como que siento que de chicos nos educaron con el dogma de estás portándote mal, es un castigo ir al infierno, o estás portándote mal si no vas a misa. O sea, siento que es parte de tu elección, ¿no? De que, bueno, de verdad quiero ir. O sea, en lo personal a mí nadie me obliga a ir a misa, pero me gusta ir. ¿Por qué? Cada quien tiene sus razones. En lo personal a mí me gusta estar en misa y escuchar la lectura, y es como pues meditación. A mí me gusta meditar mucho. Entonces es bueno, pues en parte es eso, ¿no? Y hay veces que te toca un padre muy bueno y da una homilía muy buena, uh-huh, y discierne, o no discierne, ¿sí? Sí. Uh-huh. Discierne la palabra un poco mejor y la lleva a parámetros que tú nunca pudiste haber tenido. Uh-huh. Y eso yo siento que es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú quieres, al final del día yo lo veo a los sacerdotes de esta forma. Sí, ha habido sacerdotes malos, igual que hay personas malas en este mundo, y a esos nunca se van a defender, ni vamos a
ser orgullosos de que sean parte de la iglesia, ¿no? Pero para mí es muy, muy fácil verlo de esta manera. Los sacerdotes son como doctores. Si tú estás mal del corazón, vas a ver un cardiólogo. Si estás mal del cerebro, vas a ver un neurólogo. Si estás mal del estómago, un gastroenterólogo. Si estás mal emocionalmente hablando, vas con una psicóloga. Exacto. ¿Por qué? Porque son especializados en ese tema. Y obviamente va a haber veces que se mueran pacientes en la mesa. Va a haber problemas, va a haber cosas que pasan mal, pero no nomás por eso vas a dejar de ir al hospital cuando te duele el corazón. No vas a automedicarte, porque en realidad la automedicación pues, no te lleva en general a cosas buenas. Y en cambio, un padre, sí, puede haber padres malos, puede haber padres que no sean ejemplares, pero hay muchos que sí lo son, y lo digo por experiencia, porque pues sí he conocido varios. Y aquí tenemos a 2. Ajá. A veces son medio, Están echando porras. son medio haters, pero... Son haters a veces. ¿De quién están hablando? Pues, el que tenga las orejas calientes. Híjole. Pero Les sí, tocó yo Enrique. siento que es eso, ¿no? Es verlo de esa forma, no verlos como que son dioses. Y luego, desde mi punto de vista de lo de ir a misa, yo lo veo así, cuando estás en una relación de pareja, ¿no? Pues obviamente frecuentas a la persona, no sé, vas a la visitas a su casa, van por un café, etcétera, ¿no? Y es lo mismo con Dios, o sea, si no platicas con Él, si no rezas, si no vas a su casa, que es la iglesia, pues básicamente estás, por así decirlo, cortando relación con Él. Y claro, o sea, puedes ver a Dios en la naturaleza, en tus amigos, en tu familia, lo que sea, pero en sí, en la Eucaristía, ahí es donde está, pues, su presencia tal cual, en su divinidad total. Sí, pero yo creo que ese es un muy buen inicio del que onda con la iglesia. Queremos recordarles que cualquier duda o cosa que tengan, comentarios o preguntas para los padres. Para ustedes también. Sí, también. También. Es @Somos Rompiendo Barreras en Facebook e Instagram. Y los vemos aquí como cada semana para romper otra barrera nueva. Adiós. Hasta luego. Buena semana.